y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Pueden sentarse. Recibamos la palabra de Dios, hermanos, con mucha alegría. ¿Cuántos han venido para eso? Ahora repiten unas palabras más conmigo y vamos a tomar esto como tema de esta tarde. Diga conmigo: cristiano que no ora. Bueno, se puede mejorar. Una vez más: cristiano que no ora, cristiano que no lee la Biblia, cristiano que no ayuna. Sigue repitiendo: cristiano que no ora. Una vez más: cristiano que no lee la Biblia y cristiano que no ayuna y cristiano que no se congrega. Es presa fácil para Satanás. ¿Lo escucharon? ¿Se le quedó? Entonces hay que seguir orando. Entonces hay que leer la Biblia, hay que escudriñarla. Entonces hay que ayunar, hay que congregar. Si no queremos ser presa fácil para el enemigo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El día viernes estuvimos hablando acerca de eso. La pregunta que hay hoy en día, el por qué cuando no hay unidad dentro de los cristianos, por qué cuando hay tanto egoísmo y muchas cosas. Una de las razones que hemos visto es por la falta de oración en los cristianos. Por eso hay muchas cosas. Ahora podamos decirlo, entonces es la razón que no hay unidad, porque muchos cristianos no oran, muchos cristianos no leen la Biblia, muchos cristianos no se congregan, muchos cristianos, mi amado hermano, no quieren ayunar, y por esta razón no hay unidad. Hay tanto egoísmo, hay tantos pecados ocultos dentro de los cristianos. Por esta razón hay tantas debilidades, hay tantos desánimos en el corazón del creyente, porque no ora, porque no escudriña la palabra, porque no queremos ayunar y no queremos congregarnos. Y por eso muchas veces la iglesia está como está. Y por esta razón los cristianos no perseveran. Hablando de perseverancia, en otras palabras, no soportan las cosas que pasan en la vida. Ahora, quiero decirle eso y espero que entienda. ¿Me están escuchando, verdad, hermanos? Lastimosamente, los cristianos en la actualidad han olvidado algo. Han olvidado lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer otro pasaje de la Biblia, Evangelio de Mateo, capítulo 6. Eso es lo lamentable, que los cristianos han olvidado eso. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. ¿Ya lo tiene? Oiga lo que dice la palabra, dice así: mas buscad primeramente, ¿qué dice la Biblia? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué dice? Os serán añadidas. Ahora la pregunta: ¿a quién hay que buscar primero?
conforme a la palabra. Amén. Una vez más, ¿a quién hay que buscar primero? El reino de Dios. Si se trata del reino de Dios, en otras palabras, usted puede decir: ¿a quién hay que buscar primero? A Dios. ¿Se le quedó, hermano? A Él hay que buscar primero. Cuando habla esa palabra, significa que la prioridad en nuestra vida que sea Dios. Pero los cristianos hoy en día han olvidado todo eso, hermano. Lo han olvidado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo han olvidado? O más bien, ¿hemos olvidado esas palabras o no lo hemos olvidado? Lamentablemente, cantidades de cristianos han olvidado eso. Cuando dice la palabra buscar primeramente el reino de Dios, se refiere a todo lo que he dicho ya: el orar, el escudriñar la palabra, el ayunar, el congregarse, el vigilar, todo eso, hermano. El Señor nos dice: cuando Dios es el que está en primer lugar en nuestra vida, pues no me pesa, no me duele en ir a buscar a Dios, y no importando la hora, si es en la mañana, si es en la tarde, si es en la noche o en la madrugada, no importa qué hora. Cuando el cristiano en su corazón está Dios como el primer lugar, el cristiano no le duele dar su tiempo para Dios. Y esto le convierte en un cristiano fuerte, valiente, y no será un cristiano presa fácil para el enemigo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Espero que entendamos algo de lo que Dios nos va a hablar. ¿Es importante el orar? Solo uno. ¿Es importante de orar, hermanos? ¿Y leer la Biblia? ¿Y de ayunar? ¿Y el congregarse? También es importante. Eso no lo digo yo, sino que lo dice la palabra de Dios. Pero lamentablemente, como he dicho ya, pero hermano, es triste cuando a los cristianos han dejado esa palabra por un lado. ¿Cuáles son las prioridades en nuestra vida? Las cosas que no, mi amado hermano, edifica, o más bien las cosas pasajeras, las cosas que se acaban, las cosas que se terminan, son los que ha ocupado el primer lugar en nuestra vida. Pero más lo que son eternas, hermano, se han quedado por un lado, se han quedado en el olvido. Por eso hay tantas cosas raras dentro del pueblo de Dios muchas veces. Por ejemplo, el desánimo. Es raro un cristiano que anda todo desanimado. No debería de andar desanimado. ¿Por qué razón? Porque el Dios que tenemos es un Dios poderoso en ayudarnos, en dar nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Al Dios al que tenemos, aunque este cuerpo se enferma, pero Él me da la fuerza a soportarla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aunque haya problemas en tu casa, porque no te vas a salvar de eso. Aunque haya problema en tu casa, aunque es dura, pero el Espíritu Santo te da la fuerza para soportarla, sin que te alejas de Dios, sino que más bien estás constante siempre en la casa de Dios, buscando al Señor. Siempre hay fuerza para vencerlas en el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿por qué razón hay las debilidades en los cristianos? ¿Por qué hay cristianos pálidos? Pero no mire la cara de tu hermano. No estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. Hay cristianos pálidos, no hay fuerza, hermano. ¿Por qué razón? Y ha dicho el por qué. Y como está desanimado, pues empieza a odiar a todos sus hermanos. Por eso cuando no tenemos la capacidad de cumplir todo, por lo que he dicho a los hermanos, los que vinieron a la oración el día viernes, he dicho, hasta el mismo Señor Jesucristo oró hacia el Padre
pidiendo por su iglesia, pidiendo por todos los que llegan a creer en Él, que estén unidos siempre. El Señor oró por eso. Amén, hermanos. Pero como hoy en día el Señor no es el que ocupa el primer lugar en nuestra vida, por eso cuando estamos pálidos, estamos sin fuerza y muchas cosas. Y a pesar de todo eso, como he dicho, que los cristianos no pueden permanecer, pero aquí la palabra, lo que hemos leído dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero aquí viene algo importantísimo para la iglesia. En primer lugar, el versículo que hemos leído, quiero que lea bien, vea bien, detenidamente mira la palabra, qué es lo que dice. Nuevamente el versículo 22 dice: y seréis aborrecidos de todo. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa seremos aborrecidos? Por causa el nombre del Señor, porque Él mismo lo dijo: y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre, dijo Jesús. En otras palabras, Él dijo: y seréis aborrecidos por causa de mí. O sea que por creer, por seguirlo a Él. Pero ahora quiero llegar a algo. Los cristianos no perseveran hoy en día. Los cristianos, hay muchos cristianos, no les gusta la oración. Hay muchos cristianos, no les gusta la vigilia. Hay muchos cristianos que no les gusta en congregarse. ¿Es cierto o no es cierto? Hay muchos cristianos que no les gusta leer la palabra de Dios. ¿Hay o no hay? Ahora preguntémonos a nosotros, los que estamos aquí, ¿nos gusta escudriñar la palabra del Señor? Cuando una palabra usted no logra entender, ¿qué hace? Pero yo quiero entender lo que dice aquí. Pues voy por otro lado en la Biblia, pues quiero investigar esa palabra, ¿qué significa? Y el hermano, la hermana pasó quizá una media hora, una hora, viendo qué significa esa palabra, qué quiere decir Dios en mi vida. Porque ahora no es necesario que vas a ir a comprar un diccionario bíblico. Ya no. Porque si les digo hoy, sacan sus celulares, aunque ya quebrada las pantallas, pero lo tienen todavía, te ayuda. Y esa herramienta es útil. Ahí puedes encontrar un diccionario bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Ya nadie dice amén, hermano. Pero como no nos gusta leer la palabra, una palabra que no entendemos, es por eso cuando no me gusta leer la Biblia, no entiendo nada de lo que dice ahí. Mejor que se quede por un lado, no entiendo nada. Y no hay preocupaciones que dicen, pero ¿qué realmente dice aquí? ¿Y por qué no llegamos a investigar? ¿Por qué no llegamos a buscar qué es lo que significa esa palabra o una palabra? ¿Por qué el cristiano no se esfuerza? Porque no le gusta leer la palabra del Señor. Están aquí. Y por eso, mi amado hermano, estamos muchas veces en una vida triste. Pero ahora bien, repito nuevamente estas palabras: la oración, el leer la Biblia, el ayuno, el congregarse, las vigilias y todo eso, el cristiano muchas veces no le gusta hacer. Ahora viene algo. ¿Y qué es lo que más hablan los cristianos hoy en día, hermano? ¿Qué más lo que hablan los cristianos? Las luchas. Pero ¿por qué hay luchas si a usted no le gusta ni congregar, ni para orar, ni para ayunar, ni para hacer nada lo que Dios nos pide? ¿Cuántos dicen amén? Eso el Señor, mi amado hermano, lo que anhela en nosotros es hacernos reaccionar, hermano. Le quiero decir esto. Y si usted, o si hay alguien, o si algunos aquí o por la radio, por las redes sociales, yo no sé si hay alguien que se va a ofender, culpa no lo tengo,
palabra es palabra de Dios. Y la palabra no puedo detenerla. La palabra tengo que decirlo a su nombre. Hay algo que cada uno de nosotros debemos de comprender y entender. Los cristianos aquí, hablando de lucha, de los primeros cristianos, ¿sabe qué, hermano? Ellos no tenían lucha. La lucha de ellos no era la deuda. ¿Están aquí? ¿Lo escucharon? La lucha de los primeros cristianos, la lucha de los cristianos en la Biblia no era la deuda. Pero hoy en día la lucha de un cristiano es la deuda. Que dice: ya no aguanto, tengo lucha tremenda, una lucha fuerte que estoy pasando. Pregúntale cuál es su lucha. Mi lucha, hermano, es la deuda. Ya no logro salir. Ahora la pregunta: ¿era esa clase de lucha que los cristianos en la Biblia estaban pasando? Ellos estaban sufriendo por una deuda. Eso era la lucha de ellos. ¿Qué dicen ustedes? Por eso he dicho, si hay algo, alguno de nosotros nos ofendamos, pero es necesario que entendamos cuál era la lucha de los cristianos. Porque muchas veces, hoy en día, eso es lo que los cristianos han hecho, que es mi lucha. Pero quiero decirte, no es la lucha, ese sufrimiento tú mismo lo has buscado. Amén. Nadie está de acuerdo, todos están de acuerdo con esa palabra. Aunque usted no está de acuerdo, pero palabra es palabra, para que no nos equivoquemos. Los cristianos no estaban sufriendo por deuda, no era la lucha de ellos. Pero los cristianos hoy en día, hermano, saber si voy a lograr de ir a la iglesia, es que ya no aguanto, qué prueba, qué difícil, qué sufrimiento, lo que estoy pasando, ya no se soporta. ¿Cuál es la lucha? La deuda. Esa es la gran lucha de un cristiano hoy en día. Ahora es la pregunta: ¿por qué nos endeudamos muchas veces? Por ambición, por codicia. Amén. Si usted está sufriendo por una deuda, no estás padeciendo como cristiano. A su nombre. Si todos calladitos, no. Porque eso casi no nos predican, ¿verdad, hermano? Nos gusta, porque a los cristianos hoy en día les gusta. Dice el Señor: voy a pagar tu deuda. Amén, aleluya. ¿Quién nos brinca de alegría? Te dice: voy a pagar tu deuda, dice el Señor. Pero ¿quieres algo con Dios? ¿Te estás congregando en una iglesia? No me gusta. Pero quiere que Dios te pague la deuda. Dios no es cómplice de tu pecado. Amén. Ahora sí te doy permiso que hable un poco en esta hora. ¿Está feliz o no está feliz? ¿Estás contento? ¿Estás contenta? ¿Estás padeciendo como cristiano? ¿O estás padeciendo por tu ambición, por tu codicia? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Sabe por qué Dios nos da esa palabra? Porque Él nos quiere sacar de un gran engaño. La deuda no es la lucha de un cristiano. No. Porque eso no era lo que los cristianos estaban sufriendo. Que nos quede claro. Pues ahí en tu casa hay afligidos. Ahora usted puede ir a reproducir este mensaje ahí. Cuando estás durmiendo, ponga encima de la cama y empieza a reproducir este mensaje para que escuche. Que muchos afligidos de es que ya no aguanto, hermanos, que hay lucha, grandes pruebas. El diablo se levantó en contra de mí. A cada rato me tocan la puerta: y eres cristiano, me dice. ¿Y por qué? Ya no se soporta, el diablo me quiere hacer la guerra. No es el diablo, tú mismo permitiste. ¿Cuánto pueden dar palmas a Cristo Jesús? Eso es lo que quiere darnos a entender el Señor. Porque muchas veces viene Dios, como dice su palabra en la Biblia, dice: estoy cansado de escuchar un pueblo que siempre se queja. Y ahora el Señor ya no quiere que tú te quejes.
Dios ya no quiere escucharte, ya no se aguanta la prueba, la lucha. ¿Cómo y qué lucha si ni siquiera al culto quiere venir? Y la oración pareciera que fuera ajenjo. Peor el ayuno. El ayuno pareciera saber qué cosa que ni siquiera nos gusta que estos oídos escuchan, ¿verdad, mi hermano? Esto sí, conmigo sí me molesta. Dios mío, por eso cuando no quiero ir a ninguna iglesia, es que el ayuno, que todo mundo dice ayuno, y ayuno no es mandato de un hombre ni una mujer, es mandato del Señor, que la iglesia tiene que ayunar. Gloria a Dios. Entonces no nos gusta hacer todo eso. ¿De qué lucha estamos hablando? Los cristianos aquí, tal como en la congregación y los apóstoles, hermano, ellos no estaban padeciendo o ellos no estaban sufriendo por causa del adulterio. No era el sufrimiento de ellos. Amén. Están aquí. O sea que ahora usted entienda. O sea que los primeros cristianos, ellos no sufrían por ser adúlteros. No. Hoy la gente hoy en día pecan y dice: tengo gran lucha, tengo gran prueba. Ojalá que Dios me saca de esa prueba tan difícil. ¿Y cuál es tu lucha, hermano? Es que me enamoré de un hombre que no es mi esposo, y ahora mi esposo supo. ¿Y quién será eso? Un hermano de la iglesia. Y hoy yo tengo gran lucha. Eso no es lucha, no provoques al Padre. Eso significa alguien sufre por mañoso y por mañosa. Amén. ¿Verdad que hay gente que toman las consecuencias del adulterio como que lo toman como es lucha, como una prueba? Es que el diablo se levantó en contra de mí, ahora estoy sufriendo. No, esos son consecuencias de tu pecado y no estás padeciendo como cristiano. A su nombre, hermano. Los cristianos no sufrían por ser adúlteros, no. Ellos no eran adúlteros. ¿Están escuchando, hermano? Ya no me dejan ir al culto, ya no me dejan ir al ayuno. Es que me dicen que se enteraron que tengo a alguien más. Y ahora qué crítica que me hace, tantas críticas en mi vida, tantas burlas en mi vida. Ya no se soporta esa lucha. No, mejor no mencione lucha, no mencione prueba. Mejor arrepiéntase. Porque eso no es lucha, hermano, eso son consecuencias. Usted sabe que todo cristiano que falla no se libra de las consecuencias de su pecado. La tiene que pagar a ley. Aunque el Señor te perdona, pero las consecuencias las tiene que pagar. Nadie te va a librar de eso. Y cuando llegan las consecuencias, ahí la gente dice: qué gran lucha, qué gran prueba. Como usted sabe que en la tierra, por ejemplo en las congregaciones, somos humanos, la gente no puede llegar a saber qué clase de vida lleva la mayoría, pero hay un Dios que se sabe. O sea, ¿qué quiero llegar con eso? En una iglesia, terrenalmente hablando, puede haber adúlteros con privilegios y con tantas cosas sin que nadie se dé cuenta, pero aquí en la tierra, pero allá arriba no va a pasar lo mismo. A su nombre, hermanos. Y ahora vemos acá los cristianos, o sea que porque la Biblia dice que tal como hombres y mujeres sufrían bastante y terriblemente, el sufrimiento de ellos era duro, era terrible, hermano. Pero las mujeres no sufrían por robamaridos, no sufrían por eso. Amén. ¿Están escuchando? ¿Están comiendo la palabra? ¿Le parece la palabra? Entiéndanlo, que estos cristianos, las mujeres en aquel entonces, ellos no sufrían por robar maridos. La Biblia dice que tal como hombres y mujeres eran arrastrados, pero las mujeres no por robar marido. ¿Se les quedó, hermanos?
Y quizá usted por robar marido, bueno, usted, hay uno cristiano que va a empezar a sufrir, pues la tiene bien merecida, porque de esa manera pues son las consecuencias del pecado, y nadie quien lo podrá librar, por más que llama profeta, por más que llama un pastor, por más que llama un evangelista y le dice: Señor, ayúdame a salir en eso, Señor, ayúdame para poder salir adelante. Por más que usted va a pedir ayuda para que sigas en tu pecado, no, nadie te va a librar de las consecuencias. Cuando David pecó, ¿se libró de las consecuencias o tuvo que pagar las consecuencias? Tuvo que pagar las consecuencias de su pecado, hermano. Y la gente hoy en día, la gente que pecan dentro de una iglesia, dice: si mira la Biblia, dice, hasta David cometió adulterio. ¿Cuándo más ese pobre? Ay, Dios mío. Siendo David pecó. ¿Por qué llegó a pecar? Porque se descuidó. No tenía por qué tomar vacaciones. No tenía por qué estar ahí desocupados. Él tenía que estar en la guerra, pero por descuido, por estar desocupado, llegó a caer en pecado. Y vemos la Biblia, dice que él se tiraba a la tierra, ya no hallaba por dónde ir. Hasta dónde llegaron a pecar sus hijos, y él ya no soportaba. Y David, dice la palabra, que tirado a tierra se echaba polvo en la cabeza porque no hallaba dónde dar su dolor. Pero ¿quién lo libraba? Nadie tenía que pagar las consecuencias de su pecado. Y no es una prueba. Amén. Gloria a Dios. Usted quiere ver dónde dice la palabra, y vemos que los sufrimientos de los primeros cristianos era duro. ¿Verdad que sí, hermano? Pero que quede bien claro, pues, que tal como hombres y mujeres sufrían, no por deuda, no por ser adúlteros, no por ser fornicarios, no por eso sufrían ellos, hermano. Hechos de los Apóstoles, vamos a leer este pasaje para que usted se dé cuenta que es lo que ellos sufrían. Gloria a Dios. ¿Están contentos el pueblo del Señor, hermano? Gloria a Jesús. Debemos de comer la palabra del Señor. Hechos capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor, hermano. Gloria a Dios. Oye, pero lo que dice la palabra de nuestro Dios aquí, capítulo 8. Dice la palabra del Señor: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran, ¿qué dice la Biblia?, persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, ¿qué dice?, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Verdad que sufrí? Pero luego, nuevamente te repito esto, eso pasaba con ellos no por la deuda, no por adúlteros, no por fornicarios. Los hombres aquí sufrían no porque roban esposa. Qué terrible es hoy en día, hermano, hasta usted tiene que tener cuidado. No dejas hablar constantemente un hermano con tu esposa, porque la puedes robar. Amén. ¿Pasa eso en las iglesias o no pasa? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Terrible. Si hay un casado que está a la par suya, dígale: cuida a su esposa.
A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta hora, hermano? Tengo una que siempre está contenta. Con eso, más que suficiente. Gloria a Dios, qué precioso es el Señor que nos da a conocer. Porque ¿sabe qué, hermano? Porque la gente hoy en día, las consecuencias de su pecado, por ejemplo, lo que estoy hablando hoy, hay mucha gente que sufre las consecuencias del adulterio y dice: mi gran lucha, mi gran prueba. Y ahora lo más terrible es que hay gente que estando en adulterio, que estando en fornicación, piensa que están bien delante de Dios. Oh, hermano, y uno dice: ¿en qué cabeza cabe eso? Estando en pecado y piensa que están bien. ¿Acaso Dios llega a tolerar el pecado? ¿Qué dicen ustedes? Un adúltero, ¿qué le dice al Señor, digo yo, cuando se pone a orar? ¿Cuál es la palabra de un adúltero en la presencia de Dios? Le pide al Señor: Señor, bendecime mi pareja. Y el Señor va a decir: lo bendigo. ¿Qué dice? Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Oye, pero ¿qué dice la palabra? Para que usted se cuide y se protege. Y que usted, mi amado hermano, puede decir al Señor: Señor, ayúdame. Si yo sufra, que sea por causa de ti, Señor, y no por otra cosa. Isaías 59. Gloria a Dios. 59 y el versículo 59:2. Oye, pues lo que dice la palabra del Señor. Dice así. Dice la palabra: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, ¿qué dice la Biblia? Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando el cristiano está en pecado, ¿Dios lo contesta? ¿Lo contesta o no lo contesta? La respuesta es no. Porque la Biblia dice que el pecado nos separa, nos aleja de Dios. El pecado nos hace una división. Por más que usted ayuna, por más que usted vigila, por más que usted hace oración en la madrugada, no hay respuesta a menos que te arrepientes. Ahora la pregunta: ¿cuál será la solución del pecado del adulterio? Es separarse. Y puedes alcanzar misericordia del Señor, pero las consecuencias te llegarán. Amén. Y hemos predicado aquí, no es la primera vez que toco ese tema. Se comete adulterio por medio de una llamada. ¿Qué significa? Por medio de conversaciones en el teléfono se comete adulterio. Cuando un hombre y una mujer se comunican y platican horas y por horas, ahí se están cometiendo adulterio. La misma palabra del Señor dice. ¿Y sabe cuál es la respuesta de la gente? Dice: es que yo me sé cuidar. Yo por más que voy a hablar, por más que voy a salir solo o sola, con hombre, con una mujer, no me pasa nada, porque yo sí no soy tan fácil. ¿Qué dice la Biblia? ¿Puede el hombre caminar sobre brasas y no se quema? ¿Qué dice? La misma Biblia habla. ¿Será posible eso? En otras palabras, el Señor dice, ¿por qué se refiere al pecado de adulterio? ¿Puede un hombre, una mujer andar, si es hombre, andar con una mujer sin que comete pecado? Eso ni si más quiere, pues andábamos ya un mono en la aurora. Ay, si tal vez te puede creer. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Porque la palabra es palabra de Dios, hermano. Y ahora bien, por eso le digo, y ahora gente, mi amado hermano, que conversan por teléfono con una mujer o con un hombre y piensan y dicen: no, estamos pecando, estamos bien.
Y mucha gente han consumido ya el pecado y están pensando que están bien delante de Dios. Con razón dice la Biblia que el que comete pecado se refiere, habla acerca del pecado de adulterio, dice, es la persona falta de entendimiento. Así dice la Biblia, el que comete el adulterio, dice, es el cristiano falta de entendimiento. Y la Biblia dice que falta de entendimiento. Por esa razón, para que entiendas, la misma Biblia dice, no seas como él. ¿Qué dice la Biblia? No seas como el caballo, sin entendimiento. Con razón, usted sabe que mi hermano, si no has entendido eso, con razón hay gente, mi amado hermano, tal como jóvenes, gente casada, piensa que están bien estando en pecado, estando cometiendo adulterio, piensa que están bien con Dios, hasta se arrodillan, hasta oran, dice, hasta ayunan. Y además en esta vida hay pastores que dicen, no, todo está bien, es normal para el mañoso, pero más aquel santo es grave pecado, es abominación a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? No es el pecado de adulterio, no es algo, mi amado hermano, que diga, pues no le hace nada al cristiano, pues Dios no condena eso. Pero ¿por qué el hombre y la mujer piensa eso? Porque falta de entendimiento. Por eso viene la palabra, claro, dice, no seas como el caballo, como el mulo. ¿Están aquí, hermanos? ¿Por qué lo dice? Sin entendimiento. Pregunta al que está a su lado, ¿estás bien? Amén. No es broma. Está bien. Yo te veo a cada rato, miras por allá. ¿Qué tienes allá? Yo soy la esposa. O si no, dígale, mamá está en casa y el predicador está allá. No, allá. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cree usted que pasa eso en las congregaciones, hermano? ¿Te vas tú al culto? No me voy hoy, es que mi esposa no me, o es que mi esposo no me deja. Pero tampoco yo no voy, porque si tú no estás en la iglesia, me siento triste y toda la congregación se mantiene triste. Y cuando, ¿sabe qué, mi hermano, pasa eso? Cuando la mujer está enamorada de un hombre que no es su esposo, y puede que el hombre va a tener privilegio, hoy si se pone bueno el culto, y la mujer piensa que todo lo que dice su enamorado, todo lo que dice es correcto, hasta y con gran sonrisa, ven, gloria a Dios, aleluya. Y cuando pase algo, ay, ese hermano no hizo nada, ese hermano su palabra ni siquiera me toca. Pero cuando pase el amante, sí, se siente, hoy si el culto estuvo bueno. Qué terrible lo que pasa en las iglesias, ¿verdad, hermano? Pero no es terrible. Y cuando llegan a machucar la cola, así dice, ¡ay! Los hermanos son muy estrictos, ¿verdad? ¿Cómo nos critica? Tú mismo lo estás buscando las críticas, porque hay gente que les gusta bien criticar, ¿verdad? Como les gusta masticar chicle, los labios ya están acostumbrados, ¿qué haces así? Amén. Si no te gusta que te critiquen, cuídese. Están aquí. Y cuando te empiezan a criticar, porque todo mundo llegó a saber, y es, mi amado hermano, la misma palabra de Dios dice que nada se puede esconder delante de Dios. Tarde o temprano, todo saldrá a luz. Y cuando sale a la luz, vas a estar en la boca de toda Guatemala. Ya está en Estados Unidos, porque hay paisanos que están en Estados Unidos, quiera que no van a escuchar. Y cuando te van a escuchar, te van a criticar. No vayas a decir, estoy sufriendo como cristiano, mi lucha ya es grande, mi prueba ya es grande. No es lucha. El sufrimiento de los cristianos no es ese, hermano. Las señoritas que sufren hoy en día, sabe, por meterse con hombres casados, hasta ahí cuando vienen las cosas, de repente salió la esposa del varón y empezó a darle uno. ¿La bofetearon por seguir a Cristo? No. Y la gente dice, ¿qué problema tiene esa muchacha? Pero tan inocente que se miraba esa muchacha. Tal vez de nombre es inocente,
Pero más adelante el Señor tiene cola, tiene cachos. ¿Cuántos alaban al Señor? Si usted ve a alguien ahí que lo agarraron, lo estaban arrastrando en la calle por meterse con un hombre casado, déjala. ¿Para qué tiene que meter usted ahí? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ay, pero es pobrecita, pobrecita, pues es alcahuete del pecado. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Están alegres o no están alegres? Los que están alegres, denle palma a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria al Señor, hermano? Por eso le digo, qué terrible es la gente cuando piensa que están bien, estando en pecado, hermano. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Oye, pues lo que dice, para que usted se dé cuenta. Primera de Corintios, buscan otro pasaje de la Biblia para que usted se dé cuenta que pecado es pecado delante del Señor. Jamás el Señor se va a arrepentir y va a decir, ¿por qué dije eso? Mientras que palabra es palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Primera de Corintios, capítulo 6. Gloria a Dios. Capítulo 6, versículo 9. Oiga lo que dice la palabra, para que usted entienda. Dice la palabra de Dios así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que dice, ni los fornicarios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Lo está viendo la palabra? Dice, no erréis ni los fornicarios. Si ves a un soltero, una soltera a la par suya, cuídate, dígale, ayúdame a predicar. Amén. Ni los idólatras. Ahora viene para los casados. Dice, ni los adúlteros. Si hay un casado, un casada ahí a la par suya, muévala con el codo, dígale, cuídase. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y sigue la palabra, pero quedémonos aquí. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice claramente, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino, ¿qué? De Dios. ¿Qué significa eso? Ningún adúltero va a entrar al cielo, ningún fornicario, ningún afeminado, dice la palabra, un sinfín de cosas que hay aquí. Qué terrible las cosas, ¿verdad, mi hermano? Pero hoy en día en las iglesias hay fornicarios. Cabal, hoy había una pareja que estaban cometiendo fornicación y hasta a mí me dio vergüenza, casi iba a salir. Venía porque tengo que meter saldo en el celular para que le estoy diciendo cómo es la fornicación. Para meter saldo ahí. Cuando yo veía ahí no había nadie. Cuando vi a la par mía ahí a unas bullas, unos gemidos que estaban ahí, que sí lo habían ahí, la muchacha lo habían ahí metido en una esquina hasta ahí. Ni siquiera se dieron cuenta cuando yo llegué, a pesar de que hice así. Cuando se dieron cuenta ya estaba parado ahí. El joven, sin pensar dos veces, empujó a la señorita ahí. Llegó a atenderme. Pero imagínense, mi amado hermano, eso es. ¿Será que no hacen los cristianos eso? ¿Qué dicen ustedes? Esa pareja, no sé si son cristianos o no. ¿Hacen los cristianos así? Estando en la iglesia, pero allá afuera, hermano. Como dije una ocasión, un mensaje, chequea los labios de un muchacho que está a la par, si no está rajado por tanto beso. Están aquí, hermanos. No hay moretones en el cuello. ¿Cuánto dice gloria a Dios, hermano? Muchas cosas que pasan y la gente, bien, gracias, está en la iglesia como sin nada. Pero quiero decirte, aquí en esta tierra, aquí en esta tierra pueden haber adúlteros, fornicarios, con privilegio y muchas cosas. Pero allá en el cielo ya no. Allá en el cielo ya no. Ni un afeminado. Hermano, las cosas, qué terrible están las cosas hoy en día, hermano. Ahora, más antes, si usted va a buscar ahí ropa en la paca, cuando una ropa ya está con hoyo, es barata. Pero ahora se han cambiado las cosas. La ropa, por ejemplo, si hablamos de pantalón,
Si usted va a ir a buscar un pantalón y el pantalón que tiene hoyo es el más caro que hay hoy en día, hermano. Antes la gente usaba, hablando de hombres, usaba un pantalón bien apretado porque ya no tenía dinero para comprar su pantalón, y quiera que no, se mete un pantalón bien apretado y con vergüenza salía. ¿O no es cierto, hermanos? Tiempos atrás. Pero ahora ya no les gustan los pantalones normales, sino que tiene que ir a comprar un pantalón bien apretado. Y los pantalones más apretados son las más caras. Conforme si tiene unos 3 hoyos ahí, el pantalón más caro, hermano. Pregúntale, haga la prueba, métese en un mercado donde venden pantalón así todo rotos, mi madre, son las más caras, hermanos. Y el pantalón que no tiene ningún hoyo es la más barata que hay. ¿Cuántos dicen amén? Qué cosa. Y sabe que la gente, y aquí hay gente que se han ido porque no les ha parecido este mensaje acerca de los afeminados. Los cultos de los jóvenes, sabe mi amado hermano, que se hace hoy en día. Hasta el pastor tiene que llevar su tenis porque es culto de jóvenes. Solo con playera va a ir, mi amado hermano, porque es culto de los jóvenes. Y como los jóvenes son modernos, pues el pastor tiene que llevar también su pantalón lleno de hoyos, todos rotos, porque es culto de jóvenes. Si hiciéramos aquí, mi amado hermano, van a venir los mareros estando en medio de nosotros, pero no hay nada de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Y mucha clase de esta gente están metidas en una iglesia, hermano, y piensa que están bien con Dios. Por eso, hermano, hoy es el tiempo que la iglesia debe de abrir bien sus ojos. Que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15: mas los perros estarán fuera, dice. ¿Y quiénes son los perros? Los adúlteros, los fornicarios, los borrachos y un sinfín de cosas. Y por esta razón, hermanos, hay tanto sufrimiento en los cristianos hoy en día, pero no están sufriendo como cristianos, sino que están sufriendo como mañosos. Y quiero decirle, ya voy terminando, que los primeros cristianos no sufrían por ser chismosos. No sufrían, mi amado hermano, por ser calumniadores, por pleiteros. No sufrían por eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Los cristianos en aquel entonces no sufrían por sinvergüenzas. Los cristianos sufrían por algo más. En cambio, hoy los cristianos hoy en día mucho sufrimiento por ser sinvergüenza. Ya no tienen vergüenza de hacer las cosas malas. La palabra del Señor nos da a conocer que los cristianos, tal como vemos acá en la Biblia nos dice que ellos eran arrastrados, ellos son metidos a la cárcel, ellos son asesinados, pero no por cosas malas. Ellos sufrían por hacer la voluntad de Dios. ¿Están aquí, hermanos? Queda claro eso. Ellos sufrían por hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Predicar la palabra. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Vemos en la Biblia: sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esa palabra, hermano? Ellos eran asesinados, ellos eran perseguidos, hermano. Ellos eran totalmente entregados a un sufrimiento porque ellos reprendían al pecado. Eso es lo que vemos en la palabra del Señor. Ellos denunciaban a toda doctrina falsa. Los apóstoles, mi amado hermano, denunciaba a todos los falsos profetas, hermano, porque ellos decían también: si viene a alguno a vosotros con un evangelio diferente, dice, sea maldito toda esa persona que trae un evangelio diferente a lo de Cristo. Ellos denunciaban toda esa clase de cosas que no agradaban al Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso ellos sufrían, hermano. La misma palabra de Dios nos da a conocer, por ser una iglesia que cumplía su misión, por eso sufría.
¿Y cuál era la misión? En la palabra del Señor encontramos: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y la Biblia dice, nos damos cuenta que la palabra de Dios dice que ellos eran perseguidos, ellos eran asesinados, ellos, mi amado hermano, sufrían tanto porque era una iglesia pentecostés. ¿Y cómo se conocía la iglesia pentecostés? Una iglesia que vivía en santidad, que reprendía el pecado, tenía una sana doctrina. Pero hoy en día, ¿cómo se conoce una iglesia pentecostés? ¿Alguien sabe cómo se conoce? Por las danzas. Pero en aquel entonces no se conoce la iglesia que era pentecostés por las danzas. Pero no significa que estoy en contra de las danzas, no. Es precioso sentir la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Es hermoso. Pero hoy en día la gente sabe que, hermano, la gente dice, esa es iglesia pentecostés. Mira cómo danza la gente. Pero mira bien, observa bien la gente que danza muchas veces en los lugares de ayuno, en los lugares, mi amado hermano, donde hay tanto ayuno. Solo mira, ahí están la gente danzando, la gente que tienen 2 mujeres o 2 maridos, la gente chismosa, la gente criticona, hermano, y todavía están danzando. Eso no es la iglesia pentecostés. La iglesia pentecostés es aquella iglesia que vive en santidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Una iglesia que no tenía miedo. Cuando la Biblia dice, cuando llegó el día de Pentecostés y todos empezaron a hablar nuevas lenguas, pero muchos de nosotros entendemos eso, que ellos hablaban lengua, en otras palabras, como se habla hoy en día. Pero la Biblia nos da a conocer que ellos hablaban lengua, por ejemplo, de otros. Por ejemplo, cuando una iglesia, mi amado hermano, está buscando a Dios en ayuno y oración, y Dios te dice, te quiero ver que predique mi palabra hasta en quiché, el Señor te hace hablar en los dialectos de ellos. Eso era lo que sucedió en el día de Pentecostés, porque la gente que estaban ahí decían, estos están hablando de nuestro dialecto, pero ellos no son de nosotros. ¿Por qué razón? Porque era el Espíritu Santo que les hacía hablar. ¿Por qué razón? Porque ellos fueron llenos del Espíritu Santo para que vayan a llevar el mensaje de Dios. Sí. Eso es lo que nos da a conocer la bendita y poderosa palabra de Dios. O sea, qué cosas preciosas que vemos que sucedió aquí. Y era gente que, mi amado hermano, no estaban callados, hermano. Estaban llenos del poder de Dios, pero estaban en santidad. Había una tremenda persecución por la santidad que había en ellos. Pero hoy en día, hermano, por eso yo le estoy diciendo, si el Señor tiene un don sobre tu vida, hermano, hermana, cuídese. ¿Está de acuerdo? No, ¿cómo es eso que usted está profetizando aquí en la iglesia y cuando ya está saliendo allá afuera andas conversando, andas enamorando el esposo o la esposa de otro hermano? ¿Eso es el Espíritu Santo? ¿Esa es la iglesia pentecostés? Y quiero decirle, a mí me han tachado, ese hermano ya no le gustan las danzas, ese hermano así y allá. No estoy en contra de todo lo que se trata del Espíritu Santo. Si somos una iglesia pentecostés, hermano, la primera evidencia no es la danza. La evidencia de tu vida es la santidad de Dios en tu vida. Y luego vienen las manifestaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te toma en danza, mi amado hermano, te hace orar, gloria a Dios. Pero lo principal es la santidad. La santidad en tu vida. Por esta clase de mensaje hay cristianos que se fueron. Hay cristianos que se fueron, hermano. Pero ni siquiera hasta hoy en día no me he preocupado para nada, porque no se fueron por mi palabra. Se fueron porque les cae mal la palabra de Dios. Porque hay gente que solo les gusta danzar. Hay gente que solo les gusta profetizar, pero no tiene la intención de cambiar su vida, dejar el pecado. ¿Y cómo mora el Espíritu Santo dentro del corazón así? Por más que usted va a decir, es que yo tengo dones del Espíritu Santo, mi hermano, pero el Espíritu Santo se empieza a mover, a manifestar en un vaso limpio. Y cuando tiene danza del Espíritu Santo, la palabra no te detiene, sino que más bien
Hasta usted le dice al Espíritu Santo: Señor, gracias, porque cada día estoy buscando agradarte, Señor. Tómame, Señor, aquí estoy. Si el Espíritu Santo te hace danzar, dale para la gloria del Señor, hermano. Nadie te detiene. Pero cuando hay algo malo aquí, empiezas a decaer, piensa: ¿cómo será nuestra iglesia? Hay gente que sale y dice: solo escucha la palabra, ya no se permite danzas, ya no se permite la profecía. ¿Quién te ha dicho usted que no se permite? Si somos el pueblo de Dios. Y la gente que se revela son la gente necias, rebeldes, no quieren estar sometidos bajo la voluntad del Señor, hermano. ¿Estás de acuerdo? Porque hemos predicado la palabra del Señor, que el Señor no viene por una calidad de voz, una voz tan bonita. No, el Señor no va por eso. El Señor va por la santidad que hay en tu corazón. Ahora te hago una pregunta: ¿cantan bien los adúlteros? ¿Qué dice? ¿Cantan bien o no cantan bien? Cantan bonito. ¿Danzan bonito o no danzan bonito? Hasta gente que desea, no desea la danza de un hermano, de una hermana. Usted desea lo que el Espíritu Santo quiere hacer con tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Es lo que nos dice la bendita y poderosa palabra del Señor, que en la iglesia primitiva ellos sufrían por la verdad. Ellos decían no al pecado. Y una iglesia verdadera, una iglesia verdaderamente pentecostés en estos tiempos, es la que dice no al pecado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y por eso, cuando el Señor nos pide que tenemos que orar, porque la misma palabra del Señor nos da a conocer que una iglesia que ora, que ayuna, que lee la Biblia y que se congrega y que persevera, esta iglesia será perseguida. Pero no debemos de atemorizarnos, hermano, si es que verdaderamente el diablo se levanta en contra de nuestra vida por ser la voluntad de Dios. No te preocupes. ¿Sabe por qué? Último pasaje de la Biblia, con eso termino. Hoy sí te digo la última, porque la última. Oiga lo que dice Primera de Juan. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Oiga lo que dice: qué maravilloso es el Señor con nosotros. ¿Están gozando, hermanos? Dice la bendita y poderosa palabra de Dios: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y es ahí donde nos damos cuenta: la iglesia verdaderamente que pertenece a Cristo, nadie la hará callar. La iglesia es fuerte y será fiel hasta la muerte o hasta la venida de Cristo. Amén, hermano. Y esa es la palabra que Dios nos dio. Hay mucho de qué aprender de los primeros cristianos. No solamente es eso, pero si el Señor me permite estar predicando una vez más sobre esta palabra, porque Dios quiere que entienda. Estos cristianos sufrían por hacer la voluntad de Dios. Estos cristianos en la Biblia sufrían porque ellos vivían en santidad. Ellos no eran chismosos, ellos no eran pleiteros, ellos no eran criticones, ellos no eran adúlteros, ellos no eran fornicarios, ellos no eran borrachos, ellos no sufrían por la deuda. Ellos sufrían por la causa del Evangelio de Cristo. Y la Biblia mismo nos dice, y eso es para nosotros también hoy en día: y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Ahora, cuando la gente te critica, podamos examinarnos a nosotros mismos y digámosle al Señor: Señor, ¿por qué me critican tanto, Señor? Y si bien el Señor te dice: chequea tu vida, y te das cuenta por qué te critican. Y si nos damos cuenta que nos critican por ser mañosos, hay una buena oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? De arrepentirnos. Y hasta le dices al Señor: Señor, gracias por esa persona que me criticó, y por medio de esa crítica, hoy, Señor, quiero cambiar de verdad. Quiero hacer tu voluntad. Y
Y si te critican por hacer la voluntad del Señor, no te preocupes. Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Pero debemos de sufrir por causa de Cristo y no por mañosos. Amén. Que Dios bendiga la palabra. Cierren sus ojos. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad que me has dado de compartir tu palabra, Señor. Muchas gracias, eterno Dios, por esta gran bendición, y que tu pueblo haya entendido, Señor, esa palabra. No es mi palabra, es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle palmas a Jesús. Y que Dios nos siga bendiciendo. Nos hemos llenado, ¿verdad, hermano?